por internet y van a encontrar el caso clínico, la situación. Ustedes saben que Estados Unidos es una sociedad, pues, la reconocemos como una sociedad de alto consumo, ¿cierto? Y particularmente para unas fechas, sobre todo para esta fecha que se llama el viernes negro. Entonces allá los almacenes tienen por costumbre de que para esa fecha pues acostumbra a hacer algunos para poder adquirir pues esos productos. Precisamente creo yo que fue para evitar esas largas filas. A la emisora de radio se le ocurrió la genial idea de mamá, y el concurso consistía en que la mamá que ganara se iba a ganar un Nintendo, bueno, un PlayStation, la generación que ustedes quieran ahora, el Pro, lo que sea, que esté ahora súper de moda y que costaba pues mucho dinero, y entonces solamente era participar en el concurso y hacer. Pues el concurso consistía en que la mamá que tomara la mayor cantidad de agua sin ir al baño era la mamá que se iba a ganar el PlayStation. Entonces, efectivamente, hubo una señora que tomó muchísima agua y fue la que, no sé, no recuerdo en este momento el artículo, pero digamos que se tardó 12 horas, 18 horas antes de ir al baño. Pero resulta que tan pronto como pudo ir al baño, justo con ese tiempo, la señora terminó en un servicio de emergencias de una clínica en Estados Unidos y la señora falleció a las pocas horas. Con esto que hemos visto, ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó en ese contexto? Una hiperhidratación, profe. ¿Una qué, perdón? Hiperhidratación y las células se hincharon demasiado. Y sigamos. Y se estallaron, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más pasó? Pues debe haberle causado la muerte. Se perdió el equilibrio. Y se cayó y se golpeó la cabeza y se mató. No, eso no pasó. ¿Qué más? Un aumento de la presión. ¿La presión dónde? Arterial. La presión arterial, sí. ¿Qué más? ¿Quién da más? Esto es algo muy parecido a lo que... Desequilibrio osmótico en las células. Desequilibrio osmótico de las células. ¿Y qué entiendes tú por eso de desequilibrio osmótico de las células, ya que lo mencionas así? Pues en ese caso que en el medio, pues como dijo Talia, había una hiperhidratación, entonces lo cual ocasionó que el medio se volviera hipotónico para las células. Muy bien, sigue. Y ellas empezaron a hincharse, ya que empezaron a absorber... ¿Y qué más? Empezaron a absorber agua para tratar de contrarrestar lo que estaba pasando en su exterior. ¿Y qué más? Pues llegan a un estado en el cual prácticamente se puede explotar la célula. No precisamente. ¿De qué células estarías hablando? Profe, ¿no pudo ser que la persona haya fallecido por una insuficiencia cardíaca por un aumento de la volemia? No, el corazón es muy resistente. No es eso. Antes de que llegue ese evento, ha pasado lo que la compañera ha descrito con las células, pero quiero que por favor sigan ahí. Quedémonos en el cerebro. Profe, una pregunta: ¿eso no afectaría la concentración de los iones? Claro. La pregunta la hice yo. Ustedes aquí tienen que decir todo lo que consideren de acuerdo a lo que hemos visto y lo que terminaron de leer de este capítulo. Tal vez una disminución en los electrolitos también, ¿no, profe? Disminuyen. O bueno, que se encontraban, o tal vez no una disminución, sino que se encontraban demasiado disueltos, ¿podría decirse? Sí, o sea, tienes razón cuando lo mencionas así, puede ser una disminución exactamente porque aumenta el solvente. Sí, eso es una disminución relativa.
Pero sigamos. Digamos que las células del sistema nervioso van a ser las más sensibles, según lo que hemos visto. Entonces, listo, las células se hincharon. ¿Qué creen que pasó? Profe, pues también puede ser que haya estado en un estado encefalopático por una intoxicación por urea y eso, por lo que no había ido al baño, no había hecho chichi. A ver, sigan diciendo cosas, a ver, sigan pensando. ¿Qué pasa cuando esa célula se hincha? Es parecido a lo que Puede la haber semana pasada. hemólisis, ¿no? No, todavía no. ¿Profe, puede provocar un aneurisma a nivel cerebral? No, la etiología de los aneurismas son otras. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan pensando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso en el cerebro? ¿Qué pasa con eso? Sigan pensando. Como Profe, ¿no la estaría, Adelante, dale. pues, ¿no estaría relacionado como con la presión? Ajá, ¿qué presión? Pues, Profe, dale, Chari. no, pues aumentaría la presión porque pues está en una cavidad, ¿no? Entonces, pues aumenta Te pregunto, ¿cuál presión? la presión intracraneana. Muy bien, por ahí va la cosa, muy bien, sigan. Entonces, esas células tan hinchadas se traducen un estado clínico que se llama ¿cómo? Edema, profe. Edema. Y Un si es trombo. edema. ¿Y si es en el cerebro, cómo se llama ese edema? Edema cerebral. Edema cerebral, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la fisiopatología que va a llevar a la muerte de esa señora? Ese aumento de presión intracraneana, profe, Ajá, pues, sí. ya que se ocasionó el edema, pues ya como habría como un colapso ahí en el caso del cerebro. ¿Qué pasaría? Profe, como la presión va hacia el foramen magno, pues habría una presión contra tallo Exactamente. cerebral y Miren podría ustedes, relacionarse con coma, ¿no? exactamente. Miren que son dos escenarios totalmente diferentes. Fue el de la señora del Samán, allá en Bochalema, que se le cayó en la cabeza y que terminó con un trauma craneoencefálico con el escenario de esta señora que aquí el doctor Rubiano amablemente me lo mandó, se llama Jennifer Strange. Había tomado parte del certamen Aguanta tu pipí por un Wii. Eso tuvo que ser, no sé en qué año fue, fue en Sacramento, y el ganador se iba a llevar la consola Wii de Nintendo. Entonces, miren que son dos escenarios diferentes, pero en el 2007, gracias, profe. Eso fue en el 2007. Miren que son dos escenarios diferentes, pero cómo la alteración de la homeostasis puede llevar finalmente a un mismo escenario. Este escenario es un escenario compartido para la generación del edema cerebral, que claramente va a generar un incremento de la presión intracerebral o intracraneana, y claramente esta presión tiene que generarse a algún punto, no se sale por los ojos, no se sale por los oídos, no se sale por la nariz, sino que la paciente pues seguramente terminó en un estado de herniación cerebral y eso fue lo que finalmente la llevó a la muerte. Entonces, cuando nosotros le ponemos líquidos a un paciente, nosotros, como les decía, hablamos de las soluciones isotónicas, porque en principio o en la teoría, pues por decirlo de alguna manera, porque es que ni en principio ni en teoría, porque cuando ustedes miran las concentraciones de esos 154 miliequivalentes, realmente es una solución hipertónica cuando la comparo con la del plasma que tenga el paciente, pero se denominan soluciones isotónicas o fisiológicas. Entonces, miren ustedes que esas soluciones, cuando se hable de solución Hartmann o solución salina, la concentración de estos va a afectar claramente ese espacio intravascular y a su vez ese espacio intersticial y, por supuesto, el espacio intracelular de pasar el paciente dentro de estos estados. Obviamente, con la administración de la solución fisiológica, la solución salina o el lactato, pues generalmente se van a mantener en este rango, alrededor de las soluciones isotónicas. Pero
cuando hablamos, por ejemplo, un paciente que esté en un shock de origen hipovolémico y no tengo disponibilidad de la sangre, pero necesito mantener un volumen circulante, pues por un lado yo ya le he puesto una carga de estas soluciones fisiológicas para mantener ese volumen circulante, pero no puedo exceder porque es que esto permanece alrededor de 20 minutos en el espacio y luego se va a fugar al espacio intersticial o va a generar un tercer espacio, entonces no voy a conseguir el objetivo terapéutico de que es mantener. Yo voy a llenar al paciente de un montón de líquido y ese líquido allá en esos espacios va a generar incremento de presiones y terminará finalmente el paciente con un cuadro de edema agudo de pulmón y no los líquidos donde yo los necesitaba para el manejo de ese shock y el adecuado funcionamiento del corazón como bomba. Entonces, en la práctica nosotros preparamos estas soluciones, soluciones hipertónicas, y estas soluciones lo que permiten es, en una alta concentración de solutos, pues voy a tratar de mantener esas presiones dentro de los vasos sanguíneos, con lo cual voy a garantizar ese flujo a uno y otro lado. Las soluciones hipotónicas, basados, esto lo pueden encontrar más en revisiones por nutrición, para quienes estén inquietos de por qué son 8 vasos de agua, que es la recomendación que siempre se hace. Pero no son solamente esos 8 vasos de agua, son más o menos 2 litros o un poquito más, asumiendo que cada vaso tenga 250 mililitros o un poco más, en la cantidad de líquidos que se necesita, porque hay unas pérdidas que se llaman las pérdidas insensibles, las otras pérdidas que son las cuantificables como la orina, por ejemplo, o el vómito o la diarrea. Entonces, de acuerdo a ese contexto, pues hay que mantener este estado que es exceden en la toma de agua, como fue lo que le pasó a esta señora en este concurso, pues claramente vamos a tener una alteración de la homeostasis y corremos el riesgo de que el paciente llegue a un estado. Entonces se necesita esto que se llama el equilibrio preciso, que es un movimiento neto nulo de agua, es decir, esta agua, acá en este espacio que ustedes están viendo acá, siempre va a estar fluyendo el agua, los explosiones a uno y otro lado de la membrana, pero ese movimiento es tan preciso que prácticamente cuando se hace una rata de extracción lo que tendríamos sería esta palabra que nula no significa que no exista, sino que al contrario está en el interior, va a ser exactamente igual a lo que está en el exterior y eso nos va a dar un valor de 0. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este principio del cual ustedes estaban hablando y que se llama la ósmosis. Entonces, en esta gráfica que ustedes observan acá, entonces tenemos una solución de cloruro de sodio y aquí tenemos el agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es la ósmosis por definición? Es el paso del agua a través de la membrana con características semipermeables. ¿Otra vez cómo es? El paso de agua a través de una membrana con características semipermeables. Listo, entonces por eso esta gráfica tiene estas características, tiene estos poritos, y entonces aquí este proceso pues, se llama ósmosis y la flecha nos indica esto porque aquí yo tengo una solución con cloruro de sodio, pero lo que ustedes están observando acá, ven, es como las bolitas azules, como el agua pasó por diferencia de gradiente a través de una membrana que tiene estas características y es esa permeabilidad. Esta definición entonces la saqué de Google y dice que la presión osmótica, la ósmosis u ósmosis, es una palabra que viene del griego, que es una acción de empujar, es un impulso, la palabra osmo, y sis, que es que en conjunto van a significar eso, ¿no? La acción de empujar. Este sis correspondería al impulso. Impermeables. Y ese comportamiento entonces va a suponer uno de esos tipos de difusión que se denomina la difusión simple a través de la membrana, en la cual pues característicamente no hay un gasto energético. Y este proceso pues es un proceso que claramente es de suma importancia para el metabolismo celular en los seres vivos. Entonces, cuando tenemos una gráfica como esta que ustedes están observando acá, tenemos entonces lo que corresponde a este lado A de la gráfica y el lado B. Y observan ustedes cómo cuando se somete uno de estos lados,
en este caso sería la cámara B, a una presión que va a ser diferente a la que se va a generar a través de esa membrana plasmática bajo el principio de ósmosis, entonces esta membrana que observan ustedes acá, pues es la que está separando estas dos columnas de líquido que tenemos. Y en esta tenemos entonces que va a estar compuesta, va a estar solamente contenida por agua, y siguiéndonos con la gráfica anterior, donde teníamos esta, pues tenemos una que tiene cualquier soluto. En este caso, pues podríamos decir que se trata del cloruro de sodio. Esta sustancia va a tener la característica, o mejor, va a tener el impedimento, mejor, de atravesar esta barrera o esta membrana semipermeable precisamente por estas características que tiene la membrana. Y este punto es muy importante para ustedes que lo tengan muy presente, y es esa característica de las membranas celulares, esa permeabilidad selectiva, lo que impide que pasen unas sustancias, pero que puede permitir fácilmente el paso de agua. Entonces, el proceso de ósmosis que vamos a ver se va a dar en este sentido. Entonces, observan ustedes cómo desde la cámara B, que tenía la misma cantidad de agua, tenía la misma cantidad de líquido que la cámara A, observan ustedes este descenso, y esto está a favor, por eso es que esto está de color azulito, ¿sí? Acá solamente teníamos el cloruro de sodio como color rojo, solamente teníamos eso, y era de color blanco. La presencia del agua, la presencia de este color azul, les está denotando a ustedes precisamente esto, que ha pasado el agua a través de esta membrana con características permeables, y eso es lo que hace que las diferencias entre estas dos columnas, como lo observan ustedes acá, pues sea mucho más notoria, hasta que finalmente se desarrolle una diferencia de presión que sea lo suficientemente grande como para oponerse precisamente a ese efecto osmótico. Entonces, la diferencia de presión a través de la membrana en este punto es igual a la presión osmótica de la solución que va a contener ese soluto que tiene esas características no difusibles. Hay otro concepto que es importante para que ustedes lo tengan, pues, sé que recién pasaron por bioquímica y seguramente es demasiado obvio para ustedes, pero algo que es importante a tener en cuenta es esto, el número de partículas osmóticas. Y nosotros en la práctica clínica pues nos guiamos mucho por este tipo de concentraciones, eso es lo que manejamos de medicamentos y hablamos de estos solutos. Y esta concentración molar pues es muy importante, ese número de partículas en la determinación de la presión osmótica. Entonces, para tener solamente como definición, esta es una medida de la concentración de un soluto. Es decir, si yo en la gráfica que tenía, por ejemplo, sodio, entonces es la concentración de ese soluto que sería el sodio en esa disolución, que para este ejemplo podría ser el agua, ya sea alguna especie molecular, iónica o atómica. Estas son las características, entonces cuando hablo de esa concentración molar, no va a ser indistinto para cualquiera de estas nomenclaturas. ¿Listo? Y esta va a estar determinada por el número de partículas que vamos a tener por unidad de volumen del fluido, más no por la masa de las partículas, o sea, no por el tamaño, sino es por la concentración, por la cantidad en volumen de esas partículas, de ese número de partículas que vamos a tener en determinada unidad de volumen, sean mililitros, sean centímetros, o sea, la medida general que tengamos. Y la razón de esto es que cada partícula en una solución, independientemente de su masa, pues va a ejercer en promedio la misma cantidad de presión contra la membrana. Entonces eso nos deja claro de que cada una de estas sustancias que vamos a llamar solutos, ya sea de una especie molecular, iónica o atómica, van a tener algo adicionalmente característico a su masa molecular o a su característica, y es que van a ejercer un tipo de presión. Entonces, imagínense ustedes que tengamos una cubeta con agua. No sé si ustedes conocieron, ya ustedes son muy chiquitos, pero las metras, las bolitas esas de cristal. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, se me acaba de ocurrir otro ejemplo. ¿Han visto de pronto en sus casas que sus mamitas han comprado unos sobrecitos de unas bolitas que cuando se meten en agua crecen? ¿Que son de decoración? Ah, bueno, ese es el mismo principio. Entonces, aquí tenemos un principio interesante para lo que estábamos viendo antes de lo que pasa con las células cuando se hiperhidratan, ¿cierto? Cuando son sometidas a una solución. O sea que característicamente estas
Estas bolitas deben tener una concentración de solutos lo suficientemente baja para que puedan hidratarse de esa manera, ¿cierto? Para que el agua pase desde el recipiente, el jarrón, lo que sea, hacia su interior y de esa manera crezcan esas bolitas. Entonces, imagínense ustedes que tienen una cubeta como si fuera una pecera, están metiendo una metra. Si ustedes trazan una línea sobre la estructura, sin que esté cerrada, sobre la cubeta, se van a dar cuenta de que a medida que le van poniendo las metras, el volumen del agua va en ascenso, ¿cierto? Entonces, imagínense que en lugar de ir en ese ascenso y que ese recipiente fuera cerrado, eso podría corresponder entonces a la presión que está ejerciendo cada una de ellas con independencia de, ahí sí no tendría nada que ver con la masa de cada una de ellas, sino por el número de partículas que estuviesen contenidas allí. Entonces nos encontramos con algo que es interesante y es el hecho de que partículas grandes, entonces si tuviéramos unas metras grandes, tendrían una mayor masa que las partículas pequeñas y estas, por supuesto, las grandes se van a mover pues a unas velocidades más lentas y las partículas pequeñas se van a mover a velocidades más altas de tal manera que esa energía cinética que se va a generar por este movimiento, que va a ser esa energía cinética que vamos a denominar como promedio K, van a estar determinadas por esta ecuación, donde la masa por la velocidad al cuadrado dividido sobre 2 y van a ser iguales para cada partícula pequeña que para cada partícula grande que tengamos allí. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un concepto que es la osmolaridad. Una cosa es la osmolaridad con R y otra cosa va a ser la osmolaridad para que vayamos haciendo, digamos, la diferenciación. Entonces, cuando yo hablo de la osmolaridad, tengo que entrar a hacer la definición de lo que es un osmol. Entonces, para poder expresar la concentración de una solución en términos de número de partículas, se usa esta unidad que se llama el osmol en lugar de los gramos. Y un osmol va a equivaler a 1 gramo del peso molecular de ese soluto que va a ser osmóticamente activo. Esto osmóticamente activo quiere decir que tenga esa capacidad de generar ese movimiento neto de agua hacia uno u otro lado. Entonces, por eso se menciona como que sea osmóticamente activo. Y aquí tenemos entonces el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos acá que tenemos esta molécula que va a ser la glucosa. La glucosa tiene una masa molar de 180.156 gramos gramo de peso molecular de glucosa, que va a ser entonces exactamente igual a un osmol de glucosa, porque la glucosa pues no se va a disociar en iones. Entonces tenemos que si un soluto se disocia en 2 iones, ¿sí? Ya ahorita vamos a citar el cloruro de sodio. Si un soluto se pudiera disociar en gramo de peso molecular del soluto, pues entonces se convertiría ¿qué? En 2 osmoles, ¿ok? Porque el número de partículas osmóticamente activas inicialmente estaban formando una sola solución, que era el cloruro de sodio. Pero cuando se separan, entonces vamos a tener 2 componentes que van a ser cada uno de manera independiente osmóticamente activas, y eso pues va a ser 2 veces mayor que cuando el soluto no está disociado, que estábamos hablando entonces del cloruro de sodio. Entonces, cuando este ejemplo está completamente disociado, por ejemplo el cloruro de sodio, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, entonces tendríamos que, según su peso molecular, ser igual a 2 osmoles. Entonces, ¿de dónde sale esta definición? Entonces, ya sabemos que la glucosa tiene una masa molar de 180.56 gramos por mol. ¿Y de dónde sale? Pues sale de esto. Esta es la fórmula bioquímica de la glucosa. Entonces tengo 6 carbonos, tengo 12 hidrógenos y tengo 6 oxígenos, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice qué es lo que estamos haciendo acá? ¿A qué corresponde? Calculando la masa. La cantidad por el peso molecular. El peso molecular, exactamente. Entonces, el peso molecular del carbono dice que es 12, entonces 6 por 12. Tengo 6 carbonos por 12, más. El peso molecular del hidrógeno es 1, ¿cierto? Y tengo 12 hidrógenos, entonces 12 por 1. Y tengo 6 oxígenos cuyo peso molecular es 16, entonces tengo exactamente,
para acá, pero realmente este es el valor, tengo 180 gramos por mol de glucosa. Y aquí entonces vamos a tener el ejemplo que estábamos citando, ¿cierto? Entonces acá tengo el cloruro de sodio que tiene una masa molar de 58.44 gramos. Pero cuando yo hablo de cloruro de sodio, pues estoy hablando como si fuera una sola estructura, ¿sí? Pero cuando se separan, entonces eso va a dar igual a los 2 osmoles. Es decir, el sodio que va a tener este peso molecular, ¿cierto? Tengo un sodio y tengo un cloro que tiene este peso molecular y sumados los dos me va a dar 58, casi 59 gramos por mol. ¿Listo? Entonces, hay algo en la práctica clínica que nosotros hacemos teniendo claro de que existen unos iones que son, digamos, muy, y no vamos a decir que los otros no lo son, sino que hay unos que por sus características a uno y otro lado de la membrana plasmática, pues los denominamos como los iones más importantes. Y estos iones van a ser los iones representativos, precisamente por esas características o esa actividad osmótica de permitirnos de una manera indirecta estimar cuál es la osmolaridad plasmática. Y estos iones pues son el sodio, el potasio, la sustancia que va a ser la glucosa y otra sustancia que se denomina el nitrógeno ureico en sangre. Entonces, ¿quién sabe qué es eso de la osmolaridad plasmática? Lo acabamos de decir. A ver, ¿quién da más? ¿Quién opina algo? Es la cantidad que hay de soluto en la solución que vayamos a tener, profe. Uh-huh. ¿Y eso para qué crees que me pueda servir? O sea, ¿para qué crees que a mí me puede servir esa medición de la osmolaridad plasmática? Para ver el equilibrio o la situación en la que se encuentra la célula respecto al soluto y solvente en donde ella se encuentra. Profe, para la presión también, ¿no? Sí, más o menos. Porque al final esto es lo que va a determinar también el movimiento de partículas o de agua a través de la membrana. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre la osmolaridad y la presión osmótica? Porque son dos cosas diferentes pero relacionadas. Que una es osmol por litro y otra osmol por kilogramo. ¿Quién dice algo más? La presión es lo que se va a ejercer sobre la célula y la osmolaridad es más como una medida, ¿no? Mira, aquí lo estábamos diciendo. La razón de esto es que cada partícula en una solución, con independencia de su masa, va a ejercer en promedio la misma cantidad de presión contra la membrana. Entonces, la importancia que va a tener esto es precisamente que la presencia de esas sustancias va a generar una presión, bien sea dentro de la membrana o si hablamos de los vasos sanguíneos, dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, la última compañera repite, por favor. Que la presión es lo que se va a ejercer sobre la célula y la osmolaridad es más como una medida. Es la medida, ¿cierto? Entonces, exactamente. A una temperatura constante, que es nuestra temperatura de 37 grados centígrados, el libro les dice a ustedes que si yo tengo una concentración de 1 osmol por litro, como lo estábamos diciendo, del volumen, ¿cierto? Podían ser, la medida podía ser en centímetros cúbicos, en este caso lo estamos haciendo por litros. Entonces, la presión que sea ejercida por 1 osmol por litro va a ejercer una presión osmótica, de acuerdo a lo que estábamos viendo y al ejemplo de las canicas en la pecera, de 19.300 milímetros de mercurio en esa solución. Entonces, si yo tengo una concentración de 1 miliosmol
por mililitro, entonces eso me va a equivaler a una presión osmótica de 19.3 milímetros de mercurio. O sea que un osmol va a provocar, ¿cuántas veces más? 19.300 milímetros de mercurio de presión frente a un miliosmol. Un osmol frente a un miliosmol, o sea, 1000 veces más pequeño. ¿Ok? Entonces, proporcionalmente con el tamaño de esa molécula va a ser la presión que va a ser ejercida. Fíjense ustedes que el ejemplo es volumétricamente es el mismo, es en 1 litro de esa solución, en 1 litro de agua. Pero un solo osmol ejerce una mayor presión que lo que está ejerciendo un miliosmol. ¿Ok? Entonces, la presencia de una sola de estas partículas dentro de ese litro va a generar esa presión de 19.3, casi 20 milímetros de mercurio. Determinando cuál va a ser esa osmolaridad plasmática. Por esto esta fórmula es un reflejo indirecto, pero muy cercano a esa presión que yo tengo sumada de todas estas sustancias osmóticas, es decir, que tienen ese poder osmótico activo, es decir, que tienen ese poder de arrastrar agua a través de esa membrana con características permeables. Y los representantes más importantes, dadas sus concentraciones, van a ser el sodio, el potasio, la glucosa y el bohr. Entonces, al hacerlo, por ejemplo, a ver aquí, nombre, Daisy. David Delgado. David. Sí, profe. David, entonces, 2 veces 142, que es el sodio, que vamos a asumir que lo tienes en tus células, 142, más tu potasio que esté en 4.1, paréntesis. Sí, señora. Más tu glucosa, después de un almuerzo bien rico, que puede ser de 100, no mentira, digamos que no almorzaste tanto, que sea de 110 tu glucosa, más glucosa sobre 18, más el nitrógeno ureico tuyo, que sea por ahí de 8. Pero, qué pena, profe, 110 de glucosa, luego ¿qué iba? Dividido entre 18, okay, más 8 sobre 2.8. ¿Cuánto te da ese valor? 8, a ver. Profe, a mí me daría 76.29, no sé si está bien. No, está mal. ¿Quién le ayuda con la multiplicación? Profe, 301, más o menos. 301. Entonces, miren ustedes este valor. Quiere decir que para el caso del compañero Delgado, él va a tener una osmolaridad plasmática alrededor de 301. Si vemos, puede estar ligeramente aumentada, ¿sí? Pero vamos a catalogarla como normal. Nosotros generalmente manejamos hasta 298. Entonces vamos a asumir que está en 298 más o menos para que me entiendan. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que de una manera indirecta, todos estos componentes van a ser un reflejo de todos esos solutos que se encuentran dentro del torrente sanguíneo, ¿cierto? Un reflejo de lo que está dentro de las células, porque así yo lo esté midiendo afuera, indirectamente ese valor me está diciendo cuánto hay adentro. ¿Recuerdan la primera diapositiva de este capítulo? Las concentraciones de electrolitos a uno y otro lado. La glucosa y el nitrógeno ureico como una sustancia de metabolismo de desecho. Entonces me está diciendo que todas esas sustancias que se están reflejando a través de esta fórmula están generando una presión aproximadamente dentro de ese líquido entre 280 y 298 o 300 miliosmoles.
osmoles por litro. ¿Listo? Entonces, si nosotros multiplicamos esto me va a dar aproximadamente, si lo dejamos en los 300 miliosmoles que nos dio el compañero, eso al multiplicarlo, entonces me daría una presión osmótica alrededor de 5.800 milímetros de mercurio, ¿ok? Que esa sería la presión que tendríamos de una manera general dentro de nuestras estructuras, vasos sanguíneos, reflejo de lo celular, precisamente por la presencia de todos estos solutos. Puede existir una pequeña diferencia entre uno y otro, o aún en un mismo individuo, precisamente porque muchos de estos iones pues no están solitos, sino ellos pueden estar como por ejemplo el cloruro de sodio, como les estaba diciendo, o el hidrógeno y el cloro, por ejemplo, o el potasio, o quedarse, por ejemplo, a través de la electrogenicidad de la bomba de sodio y potasio. Entonces pueden no reflejar, digamos, la totalidad de esa presión osmótica y pues puede estar discretamente alterado este resultado sin que realmente pues vaya a alterar la homeostasis del individuo, ¿no? Entonces, una explicación de por qué esta fórmula, la glucosa se divide sobre 18, es porque se obtiene de la conversión de la glucosa de miligramos en decilitros a miliosmoles. Veíamos entonces que 180, la fórmula que estábamos determinando del peso molecular de la glucosa, equivalen entonces a 1 miliosmol como estábamos viendo, ¿cierto? Y 1 miliosmol de nitrógeno, que es este reflejo que tenemos aquí, pues va a equivaler precisamente a los 28 miligramos por decilitro. Entonces esta es la explicación de por qué, porque lo estoy cambiando a los miliosmoles. Entonces esta es la razón por la cual entonces lo dividimos entre 18 y entre 2.8. Bueno, ¿cómo se da entonces, continuando con esta parte, cómo es que se da ese transporte activo a través de las membranas plasmáticas? Y entonces vamos a tener que empezar a hablar un poquito acerca de lo que es el transporte activo primario. Entonces, en ese transporte activo primario, como ustedes ya lo saben, pues es un transporte que necesita un consumo energético precisamente para mover una sustancia a uno y otro lado de la membrana plasmática, porque no tiene la afinidad o porque esas características de la membrana de ser selectivamente permeable le impiden a esta sustancia movilizarse de una manera libre. Entonces, a veces en el cuerpo pues se necesita una gran concentración de una sustancia en el líquido intracelular, pero a pesar de que el espacio extracelular contenga una pequeña concentración, pues no se va a movilizar, precisamente pues por esa característica de la membrana plasmática de permeabilidad selectiva. Entonces, es necesario que los iones puedan moverse a través de estas estructuras celulares, pero el sodio y el potasio pues, no se van a mover de una manera tan libre a uno y otro lado de la membrana, sino que se necesita pues que se mantengan esas concentraciones a uno y otro lado, que se mantenga ese equilibrio para que pueda generarse ese transporte. Y esto pues ocurre precisamente en algunos tipos celulares donde no se puede hacer de esa manera tan libre y entonces se necesita la utilización de otras sustancias, como por ejemplo serían unas bombas adicionales para poder organizar este transporte, o que sencillamente este transporte por la diferencia de concentraciones a uno y otro lado de la membrana pues requiera un consumo energético bastante alto, y por eso es que se denomina a este tipo de transporte como el transporte activo por su consumo energético, precisamente porque tiene que hacerlo en contra de un gradiente de concentración eléctrico, hablando de estos iones, o un gradiente de presión cuando hablamos de otro tipo de sustancias. Entonces, dentro de estos ejemplos para transporte activo primario, porque veíamos que en difusión teníamos los gases y teníamos el agua, dentro de los ejemplos para este transporte activo primario, pues tenemos precisamente los iones, como estábamos viendo. Entonces, algunos ejemplos que podemos citar
entonces van a ser el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, el hidrógeno, el cloruro, el yodo, por ejemplo, a nivel de las membranas tiroideas para la formación de este coloide, los uratos, y como veíamos también con la necesidad de transportadores, los transportadores GLUT, el azúcar, los diferentes van a necesitar este tipo de transporte y pues también los aminoácidos. Entonces, dentro de estos tipos de transportes activos para realizar este transporte. Entonces, eso es lo que permite que este transporte pues pueda subclasificarse a su vez como un transporte activo primario y un transporte activo secundario. Cuando nosotros hablamos del transporte activo primario, esto quiere decir que la energía que se necesita para este transporte realmente va a utilizar como sustrato el ATP, el adenosín-trifosfato o algún otro fosfato que sea de alta energía. Mientras que cuando hablamos del transporte activo secundario, este tipo de transporte lo que va a hacer es utilizar la energía acumulada a partir o la energía que se ha almacenado a partir de las diferencias de concentraciones iónicas a través de las membranas o, sí, básicamente eso, a través de esa energía potencial que se ha generado y que ha sido almacenada. Entonces esa sería, digamos, la explicación más clara para poder determinar de dónde se va a sacar esa energía en este tipo de transportes. En los dos casos, entonces, este transporte va a depender precisamente de esas proteínas estructurales que veíamos, que van a servir como canales o como corredores a uno y otro lado de la membrana celular. Y estas proteínas van a tener también la característica de poder generar como la energía, o mejor, dotar de energía a esa sustancia que se va a transportar, pues para poder moverla en contra de ese gradiente electroquímico. Cuando hablamos ya básicamente del transporte activo primario, entonces hablamos de este ejemplo que es la bomba de sodio y potasio. En la bomba de sodio y potasio generalmente nosotros la vamos a ver un poquito más. Ay, excúsenme un segundito, por favor. Vale. Yo pensé que yo estaba en la sala 1 y yo te di todo, pero yo era el paciente de la fractura de Cali, para que se la cargue. Sí, sí, señora. No, tranquila, hasta luego, hasta luego. Bueno, disculpe. Entonces, como les decía hace un momento, entonces, ay, que se me fue el hilo conductor. Ya. Entonces, como veíamos, como les decía la semana pasada, entonces se van a dar movimientos a través de estos canales, ¿cierto? A uno y otro lado de la membrana plasmática. Pero, como veíamos en esas gráficas, teníamos que llegar, digamos, a un punto, el mismo punto de partida. Veíamos que en la gráfica del sistema nervioso, el punto de partida era menos 70 milivoltios, en las de músculo esquelético serán más o menos menos 90 milivoltios. Ese es el punto de partida y es el punto al cual siempre se necesita llegar para que la célula esté prácticamente lista para una nueva fase de despolarización. Pero llega un momento, pues por esa diferencia de iones y por esas características de conductibilidad de los iones y por esa propia afinidad que tiene el sodio para moverse más a un lado y el potasio en contra de este gradiente, o a favor, mejor, de ese gradiente eléctrico, y siendo él el ion repolarizante por excelencia, pues resulta de que se moviliza un poquito más al final de ese ciclo, un poquito más de ese ion potasio, y la célula pasa de ese estado de electroneutralidad que se necesita y pasa a un estado de hiperpolarización, es decir, discreto, o sea, de menos 90 a menos 92, pero esos
solo -2 son un trabajo impresionante para la célula para volver a iniciar un proceso de despolarización. Pero pues el sodio lo hace pues por las características que ya hemos citado, por ejemplo la de los canales y la presencia del carbonil oxígeno que se encargaba de deshidratar la molécula y facilitar su paso, y lo que le daba pues 1000 veces más de conductividad a través de este canal iónico. Entonces se necesita unas estructuras que sean capaces de restablecer ese potencial de acción, y es aquí donde encontramos uno de los mejores ejemplos, y es esta estructura que se llama la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio, como ustedes observan acá, la encontramos en un número importante a nivel de las membranas plasmáticas, la vamos a encontrar a uno y otro lado. Y esa bomba pues básicamente se va a encargar de transportar los iones de sodio, como lo ven ustedes aquí, ¿cierto? Tenía yo 3 sodios adentro, extruye 3 sodios y va a ingresar nuevamente 2 potasios a la célula, precisamente para tratar de buscar nuevamente ese estado de electroneutralidad. Entonces, como les mencionaba, dentro de las sustancias que se transportan de manera activa o que hacen parte de ese transporte activo primario, pues encontramos estos 2 iones importantes, encontramos el ion calcio, el ion hidrógeno, que también vamos a hablar de ellos en este momento, el ion cloro también, que se encarga de acompañar al sodio en casi todos sus procesos, y al hidrógeno también, y algunos otros iones. Entonces, esta bomba pues va a ser, como les decía, la responsable de mantener precisamente esas diferencias de concentración numéricamente necesarias para que exista ese equilibrio a uno y otro lado de la membrana plasmática. Y entonces, una vez que esta célula se encuentra en ese estado de hiperpolarización, o sea, -2 milivoltios, para poderla llevar nuevamente a los -90, entonces actúa la bomba de sodio y potasio, y lo hace a través de esto, de tener 3 sitios de unión para los iones de sodio en la porción de la proteína que sobresale hacia el interior de la célula, es decir, en este punto, tener 2 sitios de unión para el ion potasio en el exterior, y la porción interior o interna de esta proteína cerca de los sitios de unión al sodio pues tiene la actividad de la adenosina trifosfatasa. Entonces, en presencia del ATP, la ATPA utiliza esta energía para poder realizar la extrusión del sodio y ingresar el potasio hacia la célula, y de esa manera pues entonces es como se pueden cumplir. Entonces, básicos que vamos a encontrar en esta bomba de sodio nos los describen como 2 tipos de proteínas globulares separadas, la proteína más grande, que sería esta subunidad alfa, y la más pequeña, que sería la subunidad beta. Conocida esta actividad, la de la alfa, pues precisamente por tener estos 2 puntos de unión para cada uno de los iones. La función de esta proteína pues realmente es desconocida, y pues el funcionamiento es básicamente como se los acabo de describir. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta bomba? Para controlar el volumen celular. Una de las funciones más importantes es controlar el volumen de cada una de estas células. Si no existiera esta función de bomba, pues la mayoría de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar, así dicho en los términos como lo hemos referido con los ejemplos anteriores. Y el mecanismo mediante el cual se encarga para controlar precisamente ese volumen es que dentro de la célula pues hay una gran cantidad de proteínas, otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula, y la mayoría de estas proteínas y otras moléculas orgánicas pues van a tener carga negativa. Recuerden que les decía de que a pesar de que el potasio, es un ion con una carga eléctrica positiva, el interior de la membrana plasmática característicamente es negativo, ¿sí? Y esa negatividad va a estar en comunión con la positividad que está generando el sodio al otro lado de la membrana. No es, digamos, ese estado de reposo no depende precisamente del ion potasio, porque este es un ion positivo, sino que va a depender precisamente de proteínas y de estas moléculas orgánicas que van a estar pegaditas al interior de la membrana plasmática y que tienen esa carga negativa, y por lo tanto entonces van a mantener atrayendo a favor de ese gradiente eléctrico y químico las grandes cantidades de estos iones, potasio, sodio y otros iones positivos. En moléculas e iones, pues luego van a causar este proceso que estábamos viendo, entonces causan la ósmosis del agua al interior de la célula. A menos que ese proceso sea controlado, o sea,
si yo cambio la cantidad de potasio en el interior y se hace aún mayor, pues ¿qué va a pasar? Que voy a tener mayor poder osmótico y entonces voy a traer más agua hacia el interior de la célula. ¿Me hago entender? Entonces, este proceso, por eso se necesita que esté prácticamente en un equilibrio, y ese equilibrio por un lado es eléctrico, pero también es casi numérico, aunque siempre van a existir una que otra diferencia, y eso es lo que le da ese valor neto que les estaba mencionando hace un momento, un valor casi de cero, y no porque no exista, sino porque es tan preciso, es tan perfecto el movimiento a uno y otro lado de la membrana, que es como si en realidad no existiera, pero deben saber que sí existe. Entonces, esto es lo que hace, si ingresara más cantidad de potasio del que normalmente debería estar según las concentraciones que vimos allá en esa primera diapositiva, pues cada una de estos iones pues tienen ese poder osmótico. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a atraer agua hacia el interior de la célula. Y si no se regula, pues ¿qué vamos a tener? Que se va a hinchar la célula hasta que finalmente va a explotar. Entonces, a menos que se controle este proceso, la célula se va a hinchar indefinidamente hasta que finalmente se va a explotar, y el mecanismo normal, para prevenir este resultado es precisamente la bomba de potasio. Y la naturaleza electrogénica, perdón. Profe, una pregunta, o sea que... ¿Y quién le da esa presión? Los solutos, o sea, las moléculas. Ah, bueno, listo, ahí tienes tu respuesta. O sea, o sea, tú lo puedes tomar en términos de presión para tu entendimiento, pero puede depender precisamente de la cantidad de solutos que tengas en ese solvente, porque cada uno de esos solutos va a ejercer una presión determinada dentro de ese solvente. Y cuando tú trasladas ese concepto a una célula, con una pared celular, o cuando trasladas ese concepto a un vaso sanguíneo, pues allí tienes que hablar claramente de presiones. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, el hecho de que la bomba de sodio y potasio que se muevan hacia el interior, entonces significa que hay una red de una carga positiva, ¿cierto? Que se va a mover desde el interior de la característica que estábamos viendo por acá, estos sitios de unión que tiene la subunidad alfa. Entonces, eso es lo que hace que se puedan mover de esa manera. Y esta acción que se mueva, una carga positiva que se mueve del interior de la célula al exterior de la célula para cada ciclo de la bomba al movilizarse el ion sodio, esa acción crea la positividad fuera de la célula, ¿cierto? O sea, el exterior se hace ligeramente más positivo respecto al interior, y esto pues va a traer como consecuencia un déficit de iones positivos dentro de la célula, es decir, va a causar una mayor negatividad en el interior. Y por eso se dice que la bomba de sodio-potasio es electrogénica, porque va a crear ese potencial eléctrico a través de la membrana celular, es decir, de menos 92, que fue lo que me dejó el ion potasio cuando ingresó en mayor cantidad al interior de la célula, pero la bomba no me saca el potasio de la célula, lo que hace es sacarme el sodio, con lo que cambia un poco ese gradiente eléctrico a uno y otro lado de la membrana, y de manera similar por el sitio de unión, por la estructura bioquímica que tiene la bomba, entonces lo va a ir potenciando a través de las gráficas y los ejemplos que les estoy dando. Es un requisito básico, se recuerda la gráfica que les estaba mostrando de las fibras nerviosas, y veremos más adelante las fibras musculares, pues para que se puedan transmitir precisamente estas señales nerviosas. Como les decía, otro de los transportes activos, entonces, siendo otro ion muy importante, es este que es el ion calcio. De él hemos estado hablando a través de algunas gráficas, mostrando cómo la presencia de este ion hace que se movieran las vesículas, ¿cierto? Allá a nivel de la terminal sináptica, para que esa vesícula se uniera con la membrana, y en el ejemplo que les cité, la acetilcolina como neurotransmisor saliera a la hendidura sináptica, y de esa manera se pudiera unir al receptor específico de acetilcolina para generar la contracción muscular a través del movimiento de las fibras de actina y de miosina. Entonces, esta es un ion que también es muy importante en muchos procesos. Es un ion que va a necesitar una fuente energética a través también del ATP, como hemos visto, y para que se mantenga esa normalidad, porque ustedes recuerdan esa
primera diapositiva, nuevamente lo menciono, la concentración de calcio que tenemos a uno y otro lado de la membrana es una concentración bastante bajita, es bien pequeñita. Entonces, diríamos que se necesita una muy pequeña cantidad de calcio cuando comparamos a los 142 miliequivalentes a 1, por ejemplo, del ion calcio, pues que necesitamos una cantidad muy pequeñita de calcio pues para que se den estos procesos. Entonces, en la gráfica que les voy a mostrar a continuación, vamos a entender un poquito cómo es que funciona este proceso. Entonces, los iones de calcio se mantienen normalmente a una concentración extremadamente baja en el citosol intracelular de prácticamente todas las células del cuerpo, que es una concentración 10.000 veces menor que la del líquido extracelular. Y este nivel de mantenimiento pues se logra precisamente mediante dos bombas primarias de transporte activo de calcio. Una de esas bombas va a estar ubicada directamente en la membrana celular, que es la que se va a encargar de sacar el calcio hacia afuera de la célula, y el otro es una bomba de calcio que va a estar dentro de la célula, pero que va a estar íntimamente relacionada con ese orgánulo que se llama el retículo sarcoplásmico, principalmente, tanto de las células musculares y a nivel de las mitocondrias y en todas las células. Entonces, este es el ejemplo, esta es la membrana plasmática, pero aquí pues vamos a hablar del calcio. Entonces, aquí tenemos una concentración, por ejemplo, de 1.000 equivalente de. Y igual a lo que sucede con el sodio y el potasio, él tiene unos canales específicos. Existen 4 o 6 tipos de canales. Estos son los canales tipo L. Hay algunos de estos canales pues que no tienen como una explicación muy clara de por qué existen, pero sin embargo están allí. Entonces el calcio que está en el espacio extracelular ingresa por este canal específico hacia el interior de la célula y van a observar ustedes acá que esta estructura es el retículo sarcoplásmico. Entonces, en el retículo sarcoplásmico, esta pequeña cantidad de calcio, sí, acá. Estos canales tipo L también se conocen como canales de dihidropirimidina. Entonces, ingresa una pequeñísima cantidad de calcio hacia la célula a través de estos canales tipo L, que son realmente de dihidropirimidina, ingresa y va a ponerse en contacto con el retículo sarcoplásmico a través de otro tipo de canales importantes que serían los canales de rianolina. Entonces, una vez que esta pequeña cantidad de calcio entra, pasa al retículo sarcoplásmico y en el retículo sarcoplásmico, esa ínfima cantidad de calcio que ingresó es suficiente para conseguir que se libere calcio a partir del retículo sarcoplásmico, ¿cierto? A través de estos receptores de rianodina. Y este calcio que se está liberando y que normalmente está almacenado a buscar estos sitios de unión que ustedes ven acá, que estas son las fibras de actina, las cuenticas que son como un collar de perlas, y esto va a venir por aquí y se va a unir a esa subunidad que es la troponina C de la troponina, y va a generar el proceso contráctil. Una vez se ha generado este proceso contráctil, el músculo, veíamos cuando les preguntaba qué patologías habían que permitiera o que ocasionara una contracción persistente, y veíamos, alguien mencionó que era el TED. Entonces, para que el músculo pueda relajarse se necesita la remoción de este calcio. Entonces, ¿cuál va a ser una de esas bombas? Aquí tenemos esta, la cerca. Esta bomba entonces se va a encargar de capturar o de secuestrar nuevamente este calcio por acción también de la calmodulina. Va a encargarse de recoger este calcio que ya no es necesario esté unido a la subunidad C, y va a ser nuevamente almacenado dentro del retículo sarcoplásmico, y la pequeñísima cantidad de calcio que quedó por aquí, que fue el mismo que entró, pues va a ser sacado nuevamente de la célula, como podrán ustedes observar acá, y acá alcanzan a ver ustedes entonces la explicación de lo que es un potencial de acción en esta gráfica. Entonces, la entrada del sodio, la salida del potasio, y acá observan ustedes la presencia del calcio, cómo sale del retículo plásmico el calcio acá para generar la contracción, y luego a través de la cerca pues vuelve al retículo sarcoplásmico, y esa es la manera como se va a generar. Otro de los transportes activos primarios que tenemos es el del ion hidrógeno. Este transporte es particularmente importante en dos sitios del cuerpo. El primero de ellos es en las glándulas gástricas del estómago, y el segundo va a ser en los túbulos distales tardíos y los conductos colectores corticales a nivel de los riñones.
Cuando nosotros hablamos del transporte activo del hidrógeno a nivel del estómago, resulta que hay un grupo de células que son las células parietales, que se encuentran en la mucosa del estómago, que van a tener como función importante secretar de manera independiente cloro e hidrógeno. Y cuando se secretan de manera independiente estos dos iones, en la mucosa del estómago van a formar un ácido que se llama se me escapó el nombre, se va a llamar el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Gracias, tuve un lapsus. Entonces se secretan de manera independiente y van a formar este ácido que es el ácido clorhídrico. Entonces, este ácido clorhídrico es muy importante dentro de la actividad de esta estructura porque es después de lo que ha sucedido en el proceso, en la fase de masticación y contacto con la saliva y con las enzimas que van a iniciar el proceso de digestión, el ácido clorhídrico pues va a tener una función muy importante en este proceso de digestión. Pero resulta de que también dentro de la mucosa del estómago tenemos un grupo de células que se llaman las células caliciales o unas células califormes que se encargan de la producción de moco. Ese moco va a ser vertido sobre toda la estructura de la mucosa estomacal y va a servir como una película protectora de tal manera que cuando se secreta el ácido clorhídrico lo que va a generar es una protección sobre la mucosa gástrica porque su acción debe ser sobre el alimento. Si, por ejemplo, digamos, la persona ha mantenido un horario fijo para consumir el almuerzo, por decir algo, hablando de la comida más importante en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, y la persona empieza a retrasar ese horario en su comida, entonces el cuerpo pues ya viene acostumbrado, ¿sí? Hay una fase cefálica, una fase gástrica, una fase intestinal, viene de alguna manera ya acostumbrado a que a las 12 del día pues llegaba el alimento y era el momento de empezar a producir el ácido clorhídrico. Con ese retraso que se está dando, digamos, en esas horas, minutos, entonces el cuerpo siempre va a continuar con esa secreción de ácido clorhídrico y ante la ausencia de alimento, pues entonces va a ir consumiendo o va a ir degradando esa capa de moco protector y finalmente el ácido clorhídrico se va a poner en contacto con la mucosa del estómago y eso es lo que va a ocasionar una patología muy frecuente que se llama la gastritis, que no es otra cosa que la inflamación de la mucosa estomacal. Si este proceso continúa, bien sea bajo el mecanismo que les estoy mencionando, pero pues claramente hay otros implicados, como por ejemplo la presencia de una bacteria o una hipersecreción de ácido clorhídrico, pues entonces eso va a continuar lesionando esta úlcera, esta inflamación que ya se ha generado y eso es como ponerle sal a una herida, entonces va a continuar como en un proceso de autodigestión muy localizada y va a terminar formándose lo que conocemos como una úlcera gástrica. El peligro con esa úlcera gástrica pues es claramente que se perfore la víscera hueca en este caso y el contenido que está en el estómago, todos estos jugos, de todos estos ácidos, pues va a pasar a una cavidad estéril que es la cavidad peritoneal y pues el paciente va a terminar con una complicación, la mayoría de las veces quirúrgica y que también va a poner en peligro su vida y hablamos entonces de una peritonitis. Entonces ya en la siguiente gráfica veremos un poquito la bomba. Y se han creado pues entonces fármacos para poder inhibir esta secreción de hidrógeno y una de esas bombas que se encarga de esta producción o de este movimiento del ion es la bomba de protones. Entonces en las glándulas gástricas, las células parietales profundas pues van a tener el mecanismo activo primario más potente para transportar iones hidrógenos de cualquier parte del cuerpo. Y este mecanismo pues es la base para la producción del ácido clorhídrico en las secreciones digestivas del estómago. Entonces la concentración de iones hidrógeno a nivel de estas estructuras aumenta hasta 1.000.000 de veces y luego se libera en el estómago junto con los iones cloro pues para formar el ácido clorhídrico y aquí eso es lo que nosotros tenemos. Entonces estas son digamos que
región apical de las células de las células principales a nivel de la mucosa estomacal. Y entonces observamos acá básicamente, esto es lo que nos interesa. Ven ustedes acá la salida del ion cloro y ven ustedes acá entonces la salida del ion hidrógeno, el que está acá, estos canalículos, el ion hidrógeno. Y entonces a este nivel pues se va a formar el ácido clorhídrico en espera pues de que llegue el alimento para continuar ese proceso de degradación. Pero esta bomba que ustedes observan acá, que es la bomba de protones, la bomba de hidrógenos, puede ser intervenida desde el punto de vista farmacológico en un paciente que tenga esta susceptibilidad, esa gastritis o esa úlcera gástrica, precisamente para limitar la extrusión del ion hidrógeno y de esa manera pues evitar la formación del ácido clorhídrico en espera de que con otras medidas farmacológicas como por ejemplo la administración de antiácidos o algunas sustancias que puedan servir como películas protectoras acá para que la formación de ácido que es necesaria para el proceso de digestión, pero que no altere esa mucosa que se encuentra ya alterada, ya susceptible, entonces se crea una película protectora sobre esta estructura mientras pues esta zona se va recuperando y solamente se va a producir una pequeña cantidad porque pues su inhibición no es del 100%. Entonces ese es uno de los mecanismos. Esta es otra de las bombas de transporte activo más importantes, la bomba de protones, que en la práctica médica pues solemos inhibirla con estos medicamentos como tipo omeprazol o lansoprazol. Los antiácidos en términos generales pues van a funcionar es en la luz del estómago, va a ser su sitio de acción creando una película protectora. Y hay otro grupo de medicamentos que también son conocidos, que son los derivados como la ranitidina, la famotidina, la cimetidina, todos ellos que van a actuar directamente sobre los receptores H. Bueno, en los túbulos renales, para el otro ejemplo que tenemos acá de la bomba de transporte activo del hidrógeno, entonces las células intercaladas vamos a encontrarlas en los túbulos distales y los conductos colectores y pues cargar de ese transporte de hidrógeno a través del transporte activo primario. Se secretan cantidades importantes del hidrógeno de la sangre al líquido tubular renal con el fin de eliminar el exceso de iones de hidrógeno en los líquidos corporales y también este es un mecanismo que ayuda a regular eso que conocemos como el potencial de hidrogeniones o el pH, ese equilibrio que va a permitir que nuestras células funcionen de una manera adecuada. Estos iones de hidrógeno pueden secretarse en el líquido tubular renal contra un gradiente de concentración incluso 900 veces y estos iones se van a combinar pues con otras sustancias que tengan esas características de tampones de líquido tubular como por ejemplo el dióxido de carbono para formar bicarbonato eliminados en la orina. Bueno, con esta gráfica entonces terminamos. Esta va todo perfectamente claro. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Bueno, es con respecto al transporte de iones de hidrógeno en las células parietales. Y es que acá el libro nos explica cómo se saca, bueno, yo entiendo que es cómo se alcanza la concentración de hasta 1 millón de superior dentro de la célula parietal para poderlo sacar. O no sé si lo estoy entendiendo. No, está bien porque es que es una característica inherente a esa célula. Quizás pues nos hemos dedicado a características celulares, pero esta es una característica particular para esa célula. Veremos un poco más adelante, aunque también es importante cuando hablamos de la disociación del agua y de la formación de ese tamponamiento que se da a través del potencial de hidrógenos. Entonces,
Así como veíamos, el potasio tiene utilidad, quizás la mayoría de actividad, pues no es. Y claramente a nivel de esas células, sobre todo de las células vitales, pues la conductividad en esa formación líquido-cefalorraquídeo. Mostró, habrá como creo que vi unos transportadores en la parte basal. No sé si a esos transportadores servían para eso, a esa imagen. Hay uno que es receptor de acetilcolina, que me imagino que hace como una señal para que se extruya, se destaque el líquido. Se necesita, porque este receptor aquí de acetilcolina va a tener una función quizás más relacionada con los movimientos de contracción del estómago. Recuerden veremos en su momento de que el estómago no es una bota de cuero de esas que tienen licor, sino que esta es una estructura que al generarse esos tipos de líquidos, se necesita que hablemos necesariamente de ellos a través de quinasas pueden activar también la función de esta bomba. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo va a estar relacionado con esas fases de contracción. Claro, la célula, si lo vemos de esta manera, pues la célula de alguna manera lo podríamos interpretar como que se va a contraer para poder sacar el hidrógeno de su interior. Pero en términos generales, por la secreción de todas estas sustancias, aquí está involucrada, pues se van a secretar grandes cantidades de esta hormona que también se elimina la gastrina en presencia también de los nutrientes y de los iones que van a actuar sobre este tipo de células, que ya no son estas células P, que son las células parietales, sino un tipo de células especiales que son las células G, que se van a encargar para la formación, para estimular precisamente pues a todas estas quinasas, y ellas a su vez pues la activación de esta bomba de